corro, ahí me da la ruta del archivo, corro Ok. acá, vamos acá y lo corremos acá, Bah, te hizo quedar mal. y ahora me hizo quedar mal. Bueno, eso está bien, No te pero preocupes, fue vale. curioso. Sí, está curioso. A Sí, mí alguna vez me pasó que, si que vas a donde estás llamando a la librería Pandas, por favor, ese chunk. sí. Una vez me pasó, es que ahora que recuerdo, importé Pandas y se me fue la luz y coloqué ASDF, ¿sí me entiendes? Mm, Entonces estaba tratando, ahora me acordé de eso, que alguna vez me pasó y también di vueltas, no sé, pudo haber pasado algún momento que nombraste a mí me pasó, nombraste la librería como DF. sí, Mi error puede haber pasado porque sí, como dice Pedro, en realidad las variables, siempre y cuando no comiencen por número, no tenga caracteres que no sean caracteres especiales, puedo nombrarla como yo quiera, pero bueno. Chéverísimo porque así todo aprendemos. Sin embargo, yo le pego una mirada en la literatura a ver si de repente puede haber alguna variable global que se llame DF y pase eso. pues la encontré por ahí, la hice, pues no sé, seguramente al renombrar la función cambió, pero bueno. El tema de la primera tarea, Fibonacci, digamos, me tomé la tarea de hacerlo como paso a paso. La tarea larga, la forma de hacerlo Sí, largo sí, es sí, como esta, válido ¿no? también. Entonces, nada, mirar cómo funcionaba haciendo el código largo, después haciéndolo dentro de una función, pero dándole la cantidad de, de veces que yo quería que me remitiera y que me diera la cantidad de números Fibonacci, pues nada, simplemente los cambio aquí y me reporta de acuerdo a la cantidad que yo necesito, ¿no? Pero Ok, ya generando la función, pidiéndosela al usuario, que era como la tarea que se pedía. sí, sí, sí. Entonces, pues fue como está la función que monté, pues donde pide la cantidad de dígitos que yo quiero sacar. Voy a decir en este caso que saquemos 10 y pues los genera. Está 1, buenísimo, 2, oye, 3, 4, qué bien 5, está. 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos y la corremos. Cambiamos la posición, digámosle que 7. Genera 7 Ok, posiciones. ok, no, Entonces, pues esa es como la de Fibonacci. Me funcionó, pero digamos que me funcionó arrancando desde ceros, ¿no? O sea, haciendo toda la literatura y mirando dónde y cómo podíamos ir acortando, ir generando la función, y la función, pues, funcionó bastante bien. no, está genial y digamos que lo que más te resalto es que utilizaste esa metodología como, no sé cómo se llama esa metodología, yo la decir dividida entre las, pero que uno empieza de cosas muy, eh, más bien al revés. Uno arranca de cosas globales, como en código muy largo, donde todo me funciona paso a paso y lo va resumiendo. Ahí Sí, se nota toda exacto. la secuencia, o sea, la línea de código que fuiste resumiendo y al final cómo lograste generalizar. Me parece muy chévere cómo lo solucionaste. No sé si quieras compartir ese notebook porque con nosotros y lo subo a la clase, porque en realidad me gusta la técnica que utilizaste, porque es la mejor forma. Al Ujú. principio uno lo hace con código muy específico, con código muy, por llamarlo así, muy básico, pero como uno lo va incrementando, va iterando, y al final está el problema resuelto de una manera muy eficiente. Claro que sí, no hay ningún problema. Claro que Sí, sí, está claro que chévere sí. para compartir ese código. Y este sí está un poquito más fácil, ¿no? No, este es mucho más fácil, sí, simplemente fue pues una función muy sencilla y que nos realice, igual pues pidiendo por ventana de alguna manera qué número quiero sumar y que me haga la operación de acuerdo a la función que nos diste, ¿no? Sí, Entonces exactamente. digamos 5 acá y pues nos da el Ah, resultado. gracias, Johnny. Johnny nos dijo ahí que esta técnica se llama razonamiento por inducción, lo voy a anotar por acá, para tenerlo en cuenta y colocarlo en el notebook pues para futuros ejercicios. Básicamente es lo que yo hago siempre. Entonces tú empiezas así y nuevamente va generalizando. Y cada vez uno se da cuenta que seguramente que si tú trabajas otra media hora, le vas a hacer alguna nueva mejora a ese código. Sí, No sí, sé, sí, correcto. Digamos, es para como que ir buscando el paso a paso para darle la salida, exactamente. la mejor salida al problema que se tiene. Hernán, al final estás usando recursividad en la de Fibonacci. O sea, En la fin, tú llamas otra vez a Fibonacci dentro de Fibonacci, ¿cierto? sí, sí. Ah, O sea, listo. yo llamo, digamos, llamo la variable
Sí, sí, y sí. la voy No, pero imprimiendo. la función Fibonacci también la estás usando. Ah, listo, sí, ya vi. No, Listo. no, sí, digamos, sí. Aquí definí Sí, la sí, ahí función sí. Fibonacci Y vuelves y la y la llamas ahí estoy dentro. llamando aquí para recursividad. Sí, sí, para la recursividad. Listo, Sí, gracias. Exacto. exactamente. La recursividad es normalmente que yo declaro una función y la utilizo dentro de ella misma. Es la recursividad. Es una forma también de solucionarlo y está bien. O sea, como les digo, pueden haber buenos nuevos caminos. Ahorita les muestro mi solución y es diferente también. ¿No? Sí, pero él Hernán, no muchas usó gracias. recursividad ahí. El if está fuera de la función. Este. El if está fuera de la función, o sea, no usa la función FIBA dentro de sí misma. Sí, eso es lo que entendí que estaban preguntando. No, Ok. sí lo estaba La usando función en el está else. fuera. Está utilizando, En mira, el- en el no, retorno. en el else Sí, pero la está usando dentro de un Exactamente. usando. for, o sea, que está dentro de un if, pero el if no está dentro de la función. El if, sí, está dentro de la función. No, Sí, sí, mira que sí está, Sí, está, claro. está declarado después del def. O sea, sí está dentro de la Después del función. dev, sí. no está, pero no hay está fuera de la función. No. Fuera. Ese if else O funciona pertenece a la distinto función Fibonacci. en Anaconda, porque en PyCharm si tú pones un if en la misma, digamos, verticalmente en la misma línea que def, está fuera del def. Ok, bueno, si les parece, yo ¿Es adivino distinto acá? bien el tema. Es como les digo, de pronto, el tema de recursividad de pronto puede ser complejo para las personas que estamos arrancando. Pero me dejas con la duda. Yo aquí estoy tomando nota y yo lo investigo en la próxima clase, te comento, ¿listo? Y salimos Listo, de la perfecto. duda nosotros. Yo Y también. además, Me hiciste pensar, ¿vale? y además, si te das cuenta al final, cuando dice eso, sucesión Fibonacci, para n posiciones, ahí solamente la llamo una vez. No vuelve a llamarla nunca más. Una forma muy fácil que podemos comprobarlo, si si cortas y pegas el código en otra línea, desde el if, desde el n, mejor dicho, desde el n igual al input, y corres primero el def y luego corres el del if, Ah, ok, ok, ok. ahí se puede ver clarito. O sea, yo lo estoy mirando y ese if está fuera de la Ok, función. ok, listo. Sí, te entiendo, Pedro, tu concepto, pero mira que cuando él define la función, en la Entonces línea no 1 funcionaría. la utiliza en la línea 5. ¿Sí ves? O sea, en la línea 1 define la función fit y en la línea 5 la utiliza. Ahí La hay utiliza. recursividad, Y ahí hay indiscutiblemente. recursividad. Hacia Claro. abajo, después del n, Pero es la que eso parte que no, tú nos comentas, pero ese es el esa parte return no, como esa parte no tal. hay recursividad. Por eso, por ahí lo está usando. Que, o sea, no importa dónde la use, por ahí está haciendo la recursión. Sí, igual es un buen caso, es un caso que lo despista a uno y entiendo tu punto, Pedro, porque sí está. Es que, sí, perdón, es que yo pensé que estaban referenciando al final, que Ah, está no, dentro del for. Ahí no, sí Ah, no no, está dentro de la exacto. función. No, ahí no está recursiva, pero sí la está Ah, vale, llamando vale. ahí. Qué pena, qué exactamente. En pena. la línea 1 y en la línea 5, si hay recursividad hacia abajo, no hay recursividad, estás llamando la misma función. Digamos que esos son unos temas, algunos lenguajes lo permiten, otros lenguajes no permiten la recursividad, tengo que definir la función y luego llamarla, pero igual como les digo, chévere, o sea, es una solución, no es una solución válida, pero pues, como te repito, Pedro, entiendo tu punto y está bueno porque este debate es que uno aprende, ¿vale? Hernán, Julio y Pedro, muchas gracias. No sé si Vale, alguien muchas más quiera gracias. compartir. Sí, súper, Hernán. Si alguien más quiera compartir su tarea, les comparto mi solución, que es diferente. Este notebook yo lo voy a publicar y les recomiendo sobre todo a los que estén aprendiendo, pueden meter unos print intermedios, es otra forma de hacerlo, y ver qué está pasando en cada una de las líneas de código. Es una forma de Profe, yo cuando tengo uno una no. duda con respecto al Claro, notebook que subiste a la plataforma. Lo que pasa es que yo lo intenté descargar, o sea, pues para leerlo y pues me queda como raro. O sea, no sé cómo hacer para que quede en los chunks porque queda como si fuera un blog de notas así todo seguido y con oh, otras cosas diferentes a las que hemos visto. Entonces no sé ahí cómo abrirlo, ¿sí? ok, ok, bueno, pues déjame, Andrea, vamos a hacer una cosa, yo lo descargo.
y reviso que lo pasó, yo lo subí, pero pues sí, ahí fallé porque he revisado que descargando descargara. Descargara me refiero, descargar el formato que lo pudiéramos leer fácilmente en un notebook y te cuento, ¿listo? Vale, Y si, profe, gracias. si lo sigue fallando, entonces lo va a subir a Drive, que en Drive sí sé que no hay problema. ¿Te parece, Listo, Andrea? listo, me parece. Aquí tomo nota también. Y les voy a mostrar mi solución. El segundo no lo, el segundo era muy sencillo, solo más bien de la serie Fibonacci. Y les voy a mostrar cómo solucioné yo, qué es. Y seguro que si ustedes lo hacen, les recomiendo que se hagan ese reto de hacerlo. Es un poco diferente, si se dan cuenta, mi solución es un poco menos, digamos que menos elaborada. Yo lo hice de la forma más fácil que caí en ese cuento. Lo único es que yo utilicé esta parte de que el número de veces que yo lo quería ver para poder hacer la iteración y generar los dos primeros números, que es el único caso donde, porque la serie de Fibonacci básicamente que empieza aquí en el 1. Y básicamente sumar el anterior, el número que sigue es la suma de los dos anteriores. Espérame un segundo, voy a generar aquí, digamos, con 10, que era el algoritmo y la literatura que realizó online. Prácticamente que la suma de Fibonacci arranca acá, con el 0 y con el 1. Yo sumo estos dos números y me da el tercero. 0 más 1, 1. Sumo estos dos, los dos números siguientes, y me da el número que sigue la cadena, que es el 2. Sumo estos dos y me da el siguiente, el 3. Sumo estos dos y me da el siguiente, que es el 5. Sumo estos dos acá, siguiente queda el 8. Estos dos, el 13. Sumo estos dos, el 21. Sumo estos dos, me da el 34. ¿Cuál sería el número que seguiría ahí? 56, sí, 55. 55, exactamente. Eso es la serie de, digamos que en eso radica lo bonito de esa función, porque si se dan cuenta es muy sencilla cuando uno las trae, simplemente el siguiente número es la suma de los dos anteriores. Entonces, básicamente que lo hice muy sencillo, lo hice de una manera eh, mm, menos elegante, pero funciona igual. Lo que queda que es que entendieran que cuando uno resuelve un problema es bueno intentarlo resolver a mano, o sea, sin código al principio, ver cómo funciona, tal vez rayar en un papel cómo lo solucionaría y posteriormente a eso escribir código. Entonces, con esta tarea terminamos nosotros lo que es el repaso de Python. Sé que hay algunas personas que todavía están familiarizándose con el lenguaje. Yo les mandé un recurso de Python by Examples para que lo revisen. Ahorita que nos comparta el notebook, Hernán lo comparto para que vean un ejemplo de cómo se soluciona con ya sé que se llama razonamiento por inducción, que ya ni me dio con el nombre de esa técnica. Y ahora vamos a arrancar con lo que es lectura de set de datos, de data frame. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Fue a lo que me comentó Andrea de la descarga del notebook? Sí, profe, te puedo compartir pantalla, me sale un Claro, error. claro, con mucho gusto. Permíteme ya, dejo compartir y me muestras. Ya. Es que no sé por qué me sale que no se define la función y también he tenido problemas como con que no lee el pandas y se supone que ya lo Ok. tengo. Dice que no lo lea. ¿Tú metiste dentro de la carpeta data otra carpeta data? Sí, es que tengo dos. Ok, listo. No, eso se puede, simplemente que de pronto puede ser un problema. Listo, Arnold, en un segundito ya te lo envío. Déjame voy revisando tu código. Ok, oprime nuevamente, o sea, si quieres, córrelo todo de nuevo, por favor. Córrelo en orden. Yo estoy viendo un problema en el archivo que está agarrando Data 1. Y es que dice Data Titanic todo junto. Si es así, Sí, si es así el es- archivo, espérame, ya te digo. Sí. listo, ya se arregló. ¿Cuál este? Ya se arregló. Creo que si quieres darle dfa.head, porque creo que ya se solucionó. Creo que seguramente te saltaste cuando estabas ejecutando los chunks, seguramente te saltaste uno. En el que seguiría, que sería el 7, por favor escribe dfa.
punto head, cabeza, y cierra y abre paréntesis. Y ejecútalo, por favor. Ah, Sí, creo que era eso, Andrea. Es bueno cuando uno esté, digamos, que esté ejecutando. Probablemente tú hiciste pero alguna es que esto lo hace modificación. quedar mal a uno porque lo intenté también reseteándolo muchas veces y Sí, no sí, me sí. funcionaba. No, No, pero nada, o sea, así aprendemos pero todos. mira que a mí me Vale, aparecen los datos diferentes. ¿Será que estoy bajé el archivo que no era? Si quieres ahorita, Julio, que yo les estoy compartiendo, como vamos a hacer un pequeño repasito, No, entonces revisa los que te va a mostrar en pantalla y me cuentas si de listo. pronto ahí, Vale. porque ahí sí yo generé algunas versiones en diferentes formatos para que las leamos después. Entonces, pero Listo. igual si no te soluciona la duda, ya te miramos cómo hacerlo. Y la hoja de Google, espera que esta no es la hoja de Google Sheets, que me la pidieron por ahí, ya la comparto. Permítanme un segundito. O esto lo subí fue a mí. O esto lo subí fue a mi Drive. No, creo que esa carpeta la tengo en mi Drive personal. Bueno, voy aquí en mi Drive personal. Bueno, un segundito. Sí, sí, te lo enlace. Y ya te doy acceso de edición. Lector, no, porque necesito descargar los archivos como editor. Copiar enlace y listo, Arnold, ahí está el link. Para que... Y listo, esta parte ya la pasamos. Vamos a ir aquí a manipulación de datos con pandas. Entonces va a ser aquí un repaso muy chiquitico de lo que era pandas, de 2 minuticos, y espera que algo se va a unir. Listo. Entonces, vamos a demorarnos aquí 2 minutos haciendo este pequeño repaso. Y el puntico. Listo. Entonces les comentaba que esta librería Pandas es la librería de manipulación de datos eh, digamos que más se utiliza. La creó un economista que se llama Wes McKinney. Él estuvo aquí en Aparico, en Colombia, y él la creó porque la necesitaba para su tema de economía, para generar dashboard y todo. Entonces empezó a crear herramientas, y Panda significa panel data. Le colocaron la S tal vez para que quedara Pandas de la animalita, pero no tiene nada que ver con los animalitos, simplemente que era una librería que me servía para hacer panel data. Panel data es poner, si ustedes han visto alguna vez una imagen de la bolsa de valores, son esos, o de pronto la gente que está con Bitcoin, ese tipo de cosas, son esos dashboards donde uno ve cómo sube y cómo baja una acción. Entonces lo utilizó básicamente que para generar ese tipo de dashboard, y pues convenció a las personas de donde estaba trabajando que la librería se hiciera open source, y pues se siguió trabajando sobre ella, y es lo que tengan en cuenta. Vamos a estar una muy buena parte del curso utilizándola. ¿Por qué? Porque Pandas, los datos que nosotros hacemos la ingesta de datos con Pandas, son los datos que posteriormente vamos a analizar para nuestros algoritmos de Machine Learning. Como les comentaba, a veces este tiempo de la preparación de los datos para nuestros algoritmos, para que queden con la estructura que el algoritmo lo necesita, nos puede llegar a tardar casi que el 70-80%, y eso es súper, súper así. Les comentaba que los data frames son muy parecidos a las matrices, es una estructura matricial, pero que la gran diferencia entre una matriz es la siguiente, que un data frame, todas las columnas deben tener un nombre y todas las filas deben tener un índice. Ni las columnas se puede repetir el nombre, no puedo tener dos filas con el mismo nombre, me va a generar un error. Y todas las filas también deben ser únicas, no puedo tener dos filas con el índice 1. Esto no tiene que ser específicamente un número, también puede ser texto, también puede ser una palabra, y básicamente que esto nos sirve para para identificar cada una de los elementos que hay dentro del data frame. Entonces la diferencia entre un data frame y una matriz, y vamos a irnos a nuestro data frame
perdón, a nuestro notebook donde estábamos trabajando. Y bueno, como les comentaba, esta librería JSON la llamé anteriormente porque vamos más adelante, vamos a leer archivos de tipo JSON. Creo que lo vamos a alcanzar a ver hoy. Y estos archivos JSON son bien importantes porque son los archivos con los que se habla la web. Cuando nosotros entramos a una aplicación de nuestro, digamos, entramos a Nequi, los datos cuando uno hace la consulta, los datos que llegan, ahí llegan en formato JSON. Llegan con este formato y así es que uno los lee, el front o la parte que está del lado de uno, la parte del usuario los lee y es lo que uno ve en las transacciones. No se utilizan mucho en ciencia, pero se utilizan. Y a veces cuando estamos descargando información de la web, viene en este formato JSON. Entonces, como les comenté, vamos a declarar una variable que se llama folder. Y esta variable folder no es más que la ubicación de nuestros datos. Para el caso de para ese caso, yo los tengo en esta ubicación, que se llama, pues ustedes también lo pueden hacer allá independiente del sistema operativo, por propiedades, y me va a dar la ubicación dentro de mi equipo donde se encuentra. Y esa misma, yo coloco la ubicación de la carpeta porque posteriormente va a llamar varios archivos de acá. Entonces, para no tener que cambiar todas estas rutas largas y buscando la ruta completa hasta el archivo que yo necesito, simplemente declaro la carpeta donde están todos y llamo mi archivo. Entonces, eso me evita líneas de código y es una buena práctica. Entonces, yo llamé este archivo que se llama titanic.csv. Pilas porque, como les comentaba anteriormente, tengo otras versiones de Titanic. Porque tengo una Titanic que se llama .json, tengo un Titanic de Excel, y bueno, tengo esas tres versiones de Titanic, que es el mismo archivo con tres diferentes formatos, que los vamos a leer los tres. Entonces, después de eso, yo lo que hago es concatenar un string, es decir, que voy a coger mi archivo, mi folder, y mi archivo, que lo voy a llamar archivo 1 porque va a quedar muchos archivos, y con la función pd.readCSV, lo que hago es leer, y al leerlo él los trae a la memoria y me va a mostrar algo así como lo que vemos acá. No, algo así no, todos tenemos que ver, porque son los mismos datos, tenemos que verlo de la siguiente manera. Entonces voy a ejecutarlo todo de nuevo porque como ¿sí? Sí, no, pues ahí es donde te digo que no me sale de esa manera. Entonces, ¿quieres compárteme pantalla? Sí. ¿Y le está leyendo el punto .csv? Sí, claro. Listo, entonces miremos cuál es el detalle antes de salir, de seguir. Listo, ahí ya ven. Sí. Sí, ya veo tu pantalla. No, mira cómo veo. Ah, ok, pero creo que va a faltar un segundo, por favor. Vamos a ver. Te faltaron al final de la palabra head, coloca, cierra y abre paréntesis para que se formatee. Pequeño detalle. Y córrelo de nuevo. ¿Desde acá o todo? Donde quieras, desde algún, o con... Listo. Era eso. Recuerda que si lo puedes, o sea, mira, si quieres hacer sobre la celda 19, el chunk 19, dale control y enter. Control, enter. Listo. Control enter y también la ejecutas. Ves que ya está en el 20. Sí. Dale shift y enter y vas a ver qué pasa a la siguiente celda. Dale shift y enter. Listo. Y dale alt y enter, y aparte de que dale ahí donde estás, alt y enter, y te va a crear un chunk nuevo. Un chunk nuevo. Listo. Exactamente, para ir un poco, pues, simplemente ahí como para que todos, ese es como un atajo de teclado para no estar llamando siempre root. ¿Listo? O sea, sin los que estaba haciendo acá. Pues te lo estaba mostrando, pero sin formatearlo. Listo, ya. En texto plano. Vale, gracias. Tranquilo. Listo. Espera que no estoy compartiendo pantalla. Profe, a mí no me lee, no sé. Adrián, compártenos tu pantalla y miramos a ver qué pasó. Ok. Ok. Sube a la parte, al primer chunk
Porque ahí te está diciendo el error que no estás llamando, importando panda. Dale, y ejecútalo desde ahí, desde el 5, ejecútalo nuevamente. ¿Listo? ¿Listo? Córrelo de nuevo, creo que te va a cambiar el error. ¿Por qué? Es df.gead, no dfgead. Colócale un punto después del df. Eso. Ejecútalo. Creo que... espera, ¿me muestras el final del error? A ver si logramos ver qué es. De todos, al final, digamos que al final está el error. Dice, bueno, ahí te está diciendo, mira, ahí lo que está pasando, si te está diciendo, es que te faltó un slash después de ML América y te faltó ahí ese slash. Si quieres, tú donde estás declarando ahí, exactamente, y ejecutarlo de nuevo. Ahí te faltó un backslash. Sigue saliendo error, miramos a ver qué. Bueno, ahí te está diciendo que ese archivo no existe. No sé si creo que será Adrián, que te quedó Adrián. User Adrián, ¿será que es Adrián? No, sí está, es Adrián. ¿Está bien? Y creo que tengo que cambiar para el otro lado. Faltó data, creo. Sí, miremos a ver. Sí, le faltó escribir data. Te faltó el data. Entonces, y también colocaba que es la al final de data. Ahí te dice. No sé. Recuerda correrlo. Creo que no lo corrió. Sí. Correrlo de nuevo. Desde arriba, ¿no? 36. No, por ahí está 36. ¿Dónde está? 36, 37, 38, 39. Pero tú ya le cambiaste los slash, ¿cierto? Para el otro lado. Creo que sí. Ahí lo que está diciendo es que no logra leer el archivo, o sea, que el archivo no lo encuentra. Kitari.csv. Pero mira que la ubicación. Espera, pues la ubicación es users. No, si la ubicación está bien, no he hecho nada. Y debe terminar en CSV, si no, ahí te podría salir un error. ¿Cómo se puede poner? Pues bueno, miramos a ver. No sé qué pasó. Ahí se arregló. Creo Sí. que era algún detallito ahí con la Gracias. ruta, pero ya, ahí ya estás bien. ¿Listo? Gracias. Listo, Adrián. Entonces, voy a proseguir. No te preocupes. Voy a compartir yo. Y como lo vemos acá, aquí cuando le doy la palabra HIAT, él me va a leer las 5 primeras, pero también puedo ver las últimas, que es útil. Con la palabra reservar ahí, recuerden que siempre tengo que colocar punto. El nombre de mi data frame, punto, y tail. Cuando doy tail, pues me va a poner que muestra las últimas 5. Entonces, para ver las cinco filas, las 5 primeras filas. Primeras filas, y con tail voy a poner. Por favor, subes un poquito la fuente. Ahí mejor. ¿Soy yo o todos vemos borroso? Sí, se ve borroso, pero es mientras se comparte ahí, ya se Ya, arregla. ya, cargo. ¿Está bien la fuente? Ahí. Sí, ya se ve bien. Ahí está. ¿O está? Un poquito Sí, más ahí grande. también. Pues ahí se ve bien, pero ¿O aquí mejor? ¿Así? Sí. Listo. Ahí. Les estaba Ahí comentando mejor. que ver las 5 primeras filas, gracias, con Head. Y para ver las primeras, las últimas, pues esto me permite con Tail. Uno tal vez está un poco las 5 filas finales. Está acostumbrado a que está viendo los datos en Excel. Aquí uno no sería muy costoso en memoria yo subir y ver todo el data frame completo. Normalmente uno ve tramos, si los quiere apreciar,
solo para tener como esa familiarización con los datos, pero normalmente pueden haber análisis muy grandes. Ahorita están analizando unos datos que son como 120.000 observaciones, eso no hay forma de verlo uno. Entonces aquí, como les digo, venimos acá porque vamos a tratar grandes cantidades de datos. Esto en realidad es muy pequeño, 800 filas, 900 filas es muy poquito. Aquí vamos a ver unos data frames un poco más grandes, vamos a ver uno que tiene como 76.000 filas y que el Excel ahí no las va a poder, no lo va a poder ver. Entonces les recomiendo que uno se acostumbre a que no es tan importante ver los datos, sino más bien los análisis, los resúmenes que puedan hacer a partir de ellos. ¿Listo? Voy a... Una pregunta, profe. Ahí, digamos, yo puedo elegir una sección, digamos, de la fila tal a tal, ok, si lo quiero ver, igual que se bueno, hacía vamos a ver un poquito arriba. más adelante Sí. con la selección, pero si quiero ver le doy DF y le doy simplemente, abro y cierro paréntesis, que quiero ver desde las 50 hasta las 60. Igual como se hacían anteriormente. Exactamente, como lo hacíamos con un array. Con el, Igual esto es una, ok. si quiero ver un pedazo en específico, no quiero las últimas ni las primeras, sino que quiero ver estas porque son de mi interés, pues lo selecciono así, de esta manera. Igual vamos a ver más adelante, yo sé que esta es una frase cliché mía, pero es como para seguir la secuencia. Vamos a ver cómo poder seleccionar, pero teniendo en cuenta ciertas condiciones, porque tal vez no en algunos casos, no en todos los casos, no tiene sentido digamos que el orden de los datos, sino ciertas características. Digamos, yo quiero saber todos los que son, cuántos hombres habían en el Titanic, o cuántas mujeres, o según la clase, cuántos individuos habían. Entonces, de pronto, y eso lo vamos a ver, obviamente, para saber hacer esas agrupaciones un poco, pues, condicionales. ¿Listo? También, en este caso, yo les mostraba por acá que si yo veía este archivo, vamos a verlo con otra aplicación, con un blog de notas, se ve así, se ve un archivo y está separado por comas. Algunos motores de bases de datos no me los generan separados con comas, sino que los generan con unos separadores diferentes, que no son comas, a veces son punticomas, a veces son caracteres, voy a llamarlo así, random. Voy a abrir este archivo, ya lo voy a abrir aquí en Python. A veces lo generan con pipe, ¿Perdón? que a veces lo generan con pipe o coma o punto. Bueno, Sí, exactamente, pueden estar separados. Por lo menos miremos este de chunk. Vamos a ver con un editor. Y este, si se dan cuenta, está separado por slash. sí. Entonces, a veces puede pasar eso o pueden venir por los caracteres que ustedes se imaginen. Entonces, vamos a leer este mismo archivo, lo vamos a leer como un data frame, pues para poder ejecutar. Recuerden, aquí está normalmente la primera, el encabezado es el nombre de las columnas. Si yo leo un data frame y no tiene nombres de columnas, les va a colocar B1, B2, B3, B4 automáticamente, pero como les decía, un data frame debe tener el nombre de las columnas y el índice de las filas. Entonces vamos a leer ese archivo que no está separado por puntos, ni por punto y coma, ni nada de eso. Entonces vamos aquí a colocar leer archivos que no tienen un separador, o que tienen un separador, bien, que tienen un separador diferente. Coloco aquí entre paréntesis, entre comillas, coma, pues para que no quede como la coma ahí solita. ¿Listo? Entonces, si todos declararon y tienen sus archivos dentro de esta carpeta folder, pues simplemente lo que hacemos es declarar, es el nombre del archivo. Aquí toma más sentido porque estamos concatenando esto. Entonces lo vamos a llamar file 2. Y este archivo 2 va a ser igual a, ya les comparto el nombre, se llama chunk modeling. Los comparto acá para que no tengan problema con... A veces se le escapa caracteres a la hora de escribir. Entonces aquí se los voy a compartir. Se llama el archivo y nuestro archivo, pues el que vamos a leer se llama de la misma manera. Listo. Vamos nuevamente a crear nuestro origen de datos. Vamos a llamar para todos, que va a ser igual a un f
y ese string va a concatenar la carpeta que ya hemos creado, nuestra carpeta folder, y nuestro archivo 2. Si miramos la tabla, vamos a leer, damos cuenta que simplemente la ubicación toma el folder que yo tenía inicialmente y le va a poner este archivo. Así no tengo que estar escribiendo, no tengo que repetir esta parte o la ubicación en sus computadores, que es diferente, 1000 veces. Entonces, Pandas está optimizado para este tipo de cosas y lo que tenemos que hacer es que vamos a declarar un bf2 que va a ser igual a pd, mi referencia de Pandas, y vamos a leer, digamos, real csv y data2, pero para este caso vamos a colocarle un parámetro adicional que se llama separador, y separador va a ser igual el carácter, o sea, si estuviera separado por bueno, no sé, si hay datos que están separados por asterisco, que los he visto, pues le colocan el carácter asterístico, en este asterisco. En este caso está el parámetro backslash, entonces decimos, no, este archivo viene separado por backslash. Lo leo y df2.get para los datos, df2.get y lo corremos. Y si se dan cuenta, ya lo está leyendo, aunque no, el separador no sea comas, lo está leyendo como un data frame. Dice, se dan cuenta, aquí yo estoy a esta columna me está generando Pandas, que se llama uname, que es el índice que ya traen los datos. A veces esta columna yo la quiero borrar porque no, en realidad no está aportando nada. Es igual al índice, entonces le doy la palabra reservada, index call, y lo coloco como 0. ¿Para qué? Para que el número, como para que resalte esta primera columna y los datos no se ven así. Miren lo que pasa. Entonces ya este nombre no está. Todos hasta ahí. Pudimos leer este archivo. Debe ser la carpeta data o alguien tuvo algún problema. No, espera que se me traba el dedo y no he podido editar todo. Ok, listo. Igual yo repaso, miren. Vamos a declarar nuestro siguiente archivo, que se llama file2. Solo declaro el nombre. Si todos los archivos de datos están dentro de la carpeta data, entonces no tengo que estar escribiendo, sino simplemente llamo al folder, le digo cuál es el archivo que va a leer y automáticamente ahí me lo lee. De esta función de .readcsv, le digo que va a leer la ubicación de data2, que tienen un separador que es backslash, y que la primera columna no me la tenga en cuenta. ¿Por qué? Voy a hacerlo aquí. Porque él me va a tener en cuenta el origen de los datos, tiene una columna con los índices. Y, como vemos acá, esta columna no me aporta nada, en realidad lo que hace es darle peso al data frame. Y si le doy este parámetro de index call igual a 0, pues ya no la lee. ¿Listo? Profe, a mí no me sirve el index call, no sé. Index call, miremos a ver, revisa, está index y en el piso call igual 0 y está separado por Espérame. revisa a ver si el proceso ya me compartes pantalla. Sí, lo tengo bien, pero no lo está leyendo. Listo, entonces vamos a ver, ya dejo de compartir y vamos a ver qué. A ver quién está aquí. Listo. Listo, Andrea, muéstrame tu notebook. Mira, ahí ya está. Ok, lo que pasa es que no has ejecutado df2.g, te ejecuta el 17, que ahora se ha convertido en el 14. No, ejecuta la 13, ejecuta 13 y luego ejecuta las dos. Creo que te faltaba ejecutar, había algo en el orden. Okay, Dale sí. con shift para que no te cree otra columna. Okay. Control shift, eso. Córrelo, por favor. Ya. Era eso. Ok, listo. No te preocupes. No me molesta para nada que me interrumpan. Lo importante es que a todos nos quede claro. Está bien. Listo. Oscar, yo tengo una duda. Claro, cuéntame. Porque he visto que en estas clases cuando tú estás escribiendo en el Jupyter, como es el IDE te sugiere qué es lo que quieres terminar de escribir. A mí no me sugiere. No sé si eso Ok. se activa o dónde se activa. Sí, hay que activarlo. Tengo que activarlo con un par de líneas de código, pero... Sí, ¿cómo se activa? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se activa? ¿Y cómo se activa? Si quieren,
no recuerdo muy bien, ya hace mucho tiempo, pero son como 4 instrucciones que voy a darle en la consola. Entonces, mañana, listo, en la siguiente clase para prepararlo para que no nos demoremos, yo lo preparo y miro cómo se hace en Windows. Si ustedes tienen alguna Ah, pero otra- tú lo hiciste en B. ¿Cómo? ¿Tú lo hiciste en B, en el punto X? No, uno lo hace en la consola de Conda, y ahí Ah, es ya. que no recuerdo cuál es el código, tiene que descargar un archivo, luego darle una ubicación y luego ejecutar un código. Pero Pedro y Juli, para todos, para que les coloque el autocompletado, en la próxima clase, en 15 minutos miramos como para que a todos les autocomplete, ¿vale? Que no lo Vale, tengo listo, preparado. gracias. Listo, muchas gracias. No. Está muy bien que me cuenten esas cosas. Yo le digo es cómo hacer para activar la autocompletada. Y hay varios, digamos que no existe solo un servicio de completado, sino que existen varios. Está el famoso Copilot, que es el que supuestamente utiliza inteligencia artificial para Y ahí, autocompletar. Hay otro que se llama Kite, Liz, que yo utilizo, y les explico bien todo. Entonces, lo miramos en la siguiente clase, y gracias por el aporte. ¿Listo? Bueno, ahora resulta que Oscar, qué pena, te tienen un comentario en el chat que hay un estudiante que está intentando ingresar, creo, leo en el chat. Ok, Y Juan Pablo creo que levantó la mano. listo, ya estoy acá, gracias. No, profe, era respecto pues al tema, no sé si se puede hacer desde la terminal, instalar el autocompletado. Sí se puede. Lo que pasa es que no lo tengo, o sea, lo hice hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien cómo se hace. Entonces de repente se me va toda la clase intentándolo hacer. Entonces lo que voy a hacer es que yo ya lo traigo preparado para la siguiente clase y les digo qué es lo que toca instalar. Creo que es Kite, creo que es el que yo estoy utilizando. Hay otro que se llama Copilot y les digo cómo hacerlo y busco la manera más sencilla para y lo hacemos todo. De pronto alguien me ayuda, alguien que se lance el rol y me ayuda desde su computador, le voy diciendo qué hacer y lo colocamos. ¿Listo? Arnold, tú me estás preguntando que no había creado pandas, no la carpeta. Ah, no sabes cómo, no tienes pandas instalados. ¿Sí, Arnold? ¿Es tu pregunta? Sí, No, Sebastián. señor. Lo que pasa es que dentro de la carpeta de data no está ese archivo, el churnmodeling.txt. Qué raro. Espérame, yo reviso. Y si no, si se me pasó subirlo, ya lo subo. Yo también tampoco había asistido y lo descargué y sí está. oh, sí, sí está, sí está. Pero tienes razón. Mira que en esta parte no está como el CSV, pero no está el TXT. Ya lo subo, Arnold, porque sí, mira que no, no sé qué pasó porque a unas personas sí, otras personas no. De pronto alguien accidentalmente lo borró, pero ya lo subo. Yo lo tengo aquí y ya lo subo. Gracias, profe. Morning, pero el TXT. Listo. Ahí ya lo que se demora en subir. Ahí lo estoy subiendo. Ahí ya subió. ¿Listo? Bueno, entonces, retomando, así es como salió un archivo completo. Resulta que ese archivo ya queremos guardarlo nuevamente. Entonces vamos a aprender cómo guardar archivos de aquí. Entonces voy a colocar aquí un pequeño guardar .csv. ¿Por qué formato .csv? Porque es el formato para ciencia de datos el que más se utiliza. Entonces resulta que ya leímos nuestro data frame, ya lo leímos, ya lo pasamos a formato separado por comas. Entonces simplemente lo llamo, el archivo que creé, y le doy to CSV. Lo voy a guardar en la misma carpeta, en la carpeta folder, pero lo voy a guardar con otro nombre, lo voy a guardar con el nombre de chunk. No, ¿qué tal chunk? Chunk supongo que es un sistema de marketing. No es chunk, espera, no olvidé el nombre. Chunk. Sure, va a colocarle version punto csv punto, bueno, le va a colocar aquí mi versión para que no me quede como si me coloco csv, me puede quedar parecido
y tengo que darle extensión .cd. Pues simplemente esta partecita del código, ¿lo entienden? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Bueno, simplemente lo que estoy haciendo ahí es creando una ubicación. Creando una ubicación que es la misma carpeta que se llama folder, me guarde otro archivo que se llame newversion.csv. Pues cuando yo ejecute este código, lo que vamos a ver es en la carpeta data, pero obviamente en mi carpeta data en local, tengo un churn new version. Si le doy doble clic, miren lo que lo voy a intentar abrir ya directamente. Yo utilizo LibreOffice, que es como el Excel. Miren que ya lo está reconociendo Excel. Ya lo guardé en la nueva versión. Si lo abro desde aquí, pues obviamente me lo abro, es como, lo estoy abriendo, es como si fuera un archivo de texto. Si lo miro aquí, voy a mirarlo con con editor de texto, des en cuenta que ya está separado por comas. Ya hice la conversión. Entonces, esa es la forma, por favor, háganlo y les debe crear, si tienen bien las ubicaciones, les debe crear en sus archivos locales, les debe crear un new version o como lo quieran llamar, ya en la versión CSV. Profe, una preguntita. Ujú. Una Claro. vez que me uní tarde, pero yo finalmente tengo problemas para leer el archivo. No sé si te puedo compartir para Claro. ver dónde tengo el error. Ahí mientras que las otras personas guarden el archivo, comparten la pantalla y miramos qué pasa con esos detallitos. No sé si ya tienes. Sí, ya se está empezando a compartir. Ok. Miremos, ¿me muestras cuál es el error? Si quieres darle ahí a ocultar a mí, porque no me deja ver el error. Gracias. Muéstrame el Sale último todo error y raro. vamos a ver qué te está dando. Baja, por favor. El último, ahí te muestra más o menos cuál es el error. Te está diciendo que no encuentra... Ah, bueno, mira, si te das cuenta, Falta una barra. te faltó una barra, te quedó data Titanic. Y debe quedar data / Titanic. Y está donde estás declarando la variable folder. Ahí. Al final te falta un backslash. Al final, en la 6, en el chunk 6, que tienes declarado como 6. ¿Acá? No, el 6, mira, el chunk número 6, estás en el 8, el 7, Seis. el 6. Al final te falta un backslash. Ahí. Exactamente, ahí es donde tienes el cursor. Ejecuta todo Ok. desde ahí, por favor. Si quieres darle Shift y Enter y ahí lo vas ejecutando más rápido. Y ejecuta esa de nuevo. Que se ha convertido ahora en la 10. Y ejecuta df.g. Ok. Listo. Ese era el Gracias. detallito, es un detalle chiquito, no te preocupes. El resto puedo guardar el archivo, ¿les aparece ya el archivo guardado en su carpeta? ¿O alguien ha Sí, tenido profe. problemas? Sí. Sí, profe, a mí sí me funcionó. Exactamente. ¿A qué otro tipo de Entonces, archivo se puede convertir? ¿perdona, Adrián? ¿A qué otro tipo de archivo se puede convertir? Lo Cualquier puedo guardar, separado. hay muchas Cualquier guardar. separado. formas de guardarlo. Casi que los mismos formatos que se leen son los formatos que se pueden guardar. Pero siempre 99% de los casos lo va a guardar como formato CSV. Porque es un formato compacto y fácil de leer. Lo podrías guardar como archivo de Excel, podemos guardarlo como archivo de Excel, pero Es que pues lo no tendría intenté como y me dice que no tiene los atributos. Que el ¿Perdón? data frame no tiene los atributos. Intenté guardar y me dice que el data frame no tiene los atributos. O sea, Si quieres, como error. compárteme Me sale pantalla. eso. Ya, y cerrarlo lo puedo guardar casi que dependiendo si sean, pues, voy a simplemente hacer aquí, ya miro tu pantalla, y le doy aquí tú. Bueno, ahí sí no me autocompletó, pero tengo muchas formas, puedo guardar como archivo Excel, como archivo de texto, como hay como JSON, hay cualquier cantidad de formas de guardar los archivos. Pero para nuestro curso, todos los vamos a guardar como CSV.
Y si en algún momento, Profe, yo tengo una duda claro, con respecto a eso del CSV, porque a mí me lo guarda como si fuera de Excel. O sea, ¿es lo mismo? sí, seguramente Es que tú tienes configurado tu Excel para que él reconozca los archivos .csv como archivos de Excel, te los abre de una conexión. ok. Es configuración, o seguramente alguna vez le diste un archivo CSV y él los convirtió para verlos en Excel. Pero como les digo, sí, casi prohibido utilizar Excel en esta clase, porque y les recomendaría que intentaran en su día a día de no utilizar Excel, porque siempre uno querrá irse para Excel, pero la idea, cuando ustedes se encuentran las cosas pues, tan chéveres que podemos hacer y tan rápido que podemos hacer en Python, no, ya uno no utiliza Excel es porque se lo obligan me obligan a hacerlo en algunos casos. Profe, ¿y me podrías mostrar después cómo cambió eso? O sea, para que queden como CSV y no... Igual no te preocupes porque desde que queden con la extensión .csv, no hay ningún problema leerlos nosotros en Python, simplemente que los tuyos los va a reconocer cuando le des doble clic, que los va a abrir Excel, pero no te preocupes que eso no va a generarte ningún problema. ¿Vale? ok, vale, listo. Creo que era Adrián que me decía que tenía un error. Sí. ¿O me equivoco? La extensión Que de, te de, da un de un error a la archivo hora de Excel guardar. es XLSX, ¿verdad? O XLS. Es que depende de la versión, porque si no estoy mal, hasta antes del 2000 algo, 2012, 2013, eran .xl, XLS. Ahora son .xlsx, Sí, dependiendo de y la yo versión intenté que con los tengas de dos y no. Excel. Ya te comparto. Ok, Ok. por allá. Y depende de la versión de Excel que ustedes tienen. Venga, creo que LibreOffice me muestra los formatos que tiene Excel. Ya te digo los dos formatos, uno es XLS y el otro es XLSX, creo. Es que ya lo. Todavía no muevo la pantalla. Sí, XLSX o XLS, son los dos formatos. Si el archivo es versión 97 al 2003, es XLS. Y si es del 2007 hasta la versión de 361, creo que la última es XLSX. Sí, es que me sale la extensión. Pero puse las dos y. Que lo estás guardando No. como archivo de Excel. Sí, Ahí ya vamos a ver cómo se leen los archivos de Excel, porque ahí nos toca instalar un pequeño complemento. Ahí te va a pedir que, si es de la última parte, te dice, tu X, ya te digo cómo guardarlos como archivos de Excel. Porque ahí tenemos que hacer otra cosita, ¿vale? Si las Ok, guardas listo. como CSV y lo cologas como archivo CSV, ahí sí no vas a tener ningún problema. Sí, no, Como archivo solo de era una Excel hay que pregunta hacer. curiosa. Y ya, pero muchas gracias. Tranquilo, no te preocupes, está bien. Igual, como les digo, vamos a tratar de no utilizar Excel en nuestro curso para tener pues, aprender un poco más de Python. Listo, ahora vamos a leer los archivos de Excel. No vamos a utilizar Excel, pero sí vamos a leer archivos que vienen de Excel. ¿Por qué? Porque pues Excel es, digamos que uno de los programas que más se utiliza en el mundo y que más se utiliza para analizar datos. Pues voy a leer mi archivo, mi file 3, para este caso, no 2, sino 3. Y no se preocupen que para la próxima clase les digo cómo es el autocompletado. Vamos a leer un archivo que se llama titanicustom.xls y... Porfa, compartes pantalla. Perdón. Es un clásico. Hablar muteado y mostrar la pantalla que me está compartiendo. Listo. Estaba simplemente compartiendo eso, que leer archivos de Excel y el archivo que vamos a leer, si todos están dentro de la... Sé que también estoy compartiendo la pantalla, pero mientras se comparte, dentro de la carpeta de data vamos a leer la carpeta titanicustom.xls. O sea, así se llama. Entonces, mi archivo 3 se va a llamar igual. ¿Cómo sería si yo tendría data 3? Data 3, ¿cómo lo armaría? ¿Cómo armaría mi ruta? Sería folder y otra, y Exactamente, folder y file archivo. 3. Exactamente. Entonces, vamos a Folder hacer así. más file 3.
saca aquí mi folder, y aquí mi archivo, que para este caso es file 3. Y ya tengo mi origen, nota 3. File 3 porque no lo he corrido. Listo. Y vamos a leer este archivo de Excel. Vamos a leer nuestro dataframe 3, que es igual a pandas.read, y pues ya no vamos a leer CSV, sino que vamos a leer Excel. Escribimos así Excel directamente. Aquí probablemente me va a salir un error porque tengo que instalar un pequeño complemento, pero ya lo vamos a ver cómo se hace. Y lo mismo, no quiero ver mi index code. La primera no quiero que se guarde. Entonces va a ejecutarlo si me sale un error, si no, probablemente les salga a ustedes. Y hace falta instalar. Justamente este error me dice, aunque Pandas traiga directamente digamos que el método para leer archivos de Excel, me da un error y me dice que tengo que instalar una pequeña versión que se llama XLRD, que lo tengo que instalar. Si se dan cuenta, aquí me dice que lo debo instalar con conda install o con pi install. Entonces, van a ir una terminal de ustedes, vamos a abrirle aquí, van a ir aquí donde dice environment, y en environment van a abrir una terminal. Y yo, mientras tanto, yo como ya suelo utilizar la mía, pues me gusta más la mía, voy a utilizar la mía. Entonces, solo que yo tengo que activar el entorno virtual, tengo que ver esta pequeña línea de código. Para entrar al entorno virtual de América, y voy a instalar la librería que me está pidiendo para instalar archivos de Excel. Entonces me dice, tiene que estar perdida la dependencia XLRD. Entonces, la copio porque el error me está diciendo y me dice que con conda instale eso. Pero recuerden que para instalar una librería, lo hacemos con conda, la palabra reservada install, y pego, lo mejor así, y instalo esa pequeña dependencia. Compartirles este comando. Ahí está resolviendo el entorno, no sé haciendo qué cosas, instalándolo. Y, por favor, en la terminal, simplemente conda install y esa referencia. Ya vamos a esperar un ratico. Aquí me está preguntando que voy a instalar un nuevo paquete, que si desea hacerlo, pues le digo que sí. Si tienen su computador configurado en español, pues les va a preguntar sí o no. Si está en inglés, pues les dice que yes o no. Digo que sí, y automáticamente ya termina de instalar toda la librería que le hace falta, el complemento que le hace falta para poder instalar archivos de Excel. Profe, qué pena, si mi terminal la tengo muy grande, ¿cómo la minimizo? Es que no veo. Creo que es con control menos. Mira, a ver, control y menos. Oscar, qué pena, ¿cómo es el comando para instalarla? Aquí se los mandé al chat. Conda install X. Listo. Si te funcionó así, control y más o menos. No, profe. Entonces, si quieres compartir la pantalla, creo que recordar cómo se hace desde el menú. Compárteme la pantalla de tu terminal y lo miramos. Y pues, mientras tanto, los otros pueden ir nuevamente, restauren el kernel y corran todo para que me permite leer ese archivo de Excel. Ya, profe, pero ¿cómo la minimizo? Ok. ¿Quieres hacerla más pequeña o más grande? O sea, minimizarla porque es que no la puedo como manejar. ¿Sí? Ya entiendo. Eso. Yo no sé, dale F11 o F12. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí era así le pegué? Sí. No sé si era Eso. F11 o F12, pero... Era F11. F11, entonces para todos si se les ocupa todo el espacio de terminal con F12. Listo, mientras estábamos charlando yo reinicié mi notebook y vamos a ver que ya pude leer este archivo de Excel. Listo. Y si se dan cuenta, yo volví a reiniciar, yo leí donde dice kernel,
le dije restaurar y reiniciar todo, entonces me dice que me restaura el kernel de Python y me corre todas las celdas. Y aquí, si se dan cuenta, ya el error que me aparecía ya no me aparece. Y si le doy df.g para ver los 10 primeras columnas, perdón, pilas de los archivos que cargué, ahí me los vamos a dar. Listo. Si se dan cuenta, ya pude leer el archivo de Excel sin ningún problema, ya pude leer un archivo de Excel. Si voy aquí a mis documentos, aquí es este el archivo que leí, pues me aparece como archivo Excel y aquí lo abro directamente pues con LibreOffice. Como les esta es la primera y última vez que abrí un archivo Excel en este curso, porque todo lo vamos a hacer desde código. Ya se me ve el archivo normal de Excel. ¿Listo? Entonces, así se leen archivos de Excel. ¿Alguien tuvo algún problema instalando el complemento o...? Profe, no problema, sino que yo no le tuve que dar reiniciar y me corrió, o sea, normal. Súper, no. Normalmente, cuando uno instala una librería nueva, debe por lo menos reiniciar el encabezado donde las importa, pero bien, chévere. O sea, seguramente alguna mejora que habrán hecho en Jupyter. Bien. O sea, ya tenemos leído nuestros archivos de Excel. Ahora vamos a abrir. ¿Hasta ahí bien? ¿Todos vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿puedes bajar para ver un poquito el código claro, de lectura? Claro. Y voy a Gracias. guardar, y también voy a guardar el código para instalarla, dejarlo aquí comentado para cuando subamos, que nos quede la línea de código para instalar. Y yo solo lo que voy a hacer aquí es colocar una línea. Si quieren, si yo me hago aquí encima el numerito y le doy la letra y me inserta abajo otro chunk de código que va a convertir en Markdown. Oscar, las librerías y los complementos solo se instalan desde desde la línea de comandos. No es posible desde acá, desde el Jupyter. Es que en el caso cuando hicimos la primera clase, en el caso de Linux es más amigable con esta parte porque simplemente yo le podría dar símbolo de admiración y correrlo y hacerlo desde aquí directamente. Pero genera problema. Hay otra cosita que puedo hacer, digamos que otro truquito, y es que yo puedo aquí también abrir una terminal desde Jupyter. Y si abro una terminal desde Jupyter, pues me va a abrir en mi navegador, me va a abrir una terminal también. Lo que pasa es que yo no sé qué tan bien funcione esto en Windows, pero me abre una terminal y yo puedo mirar aquí los archivos que tengo, puedo ver las librerías que tenga instaladas, y si se dan cuenta, estoy dentro de un navegador. Estoy dentro del navegador y estoy viendo todo. Si quiero ver la versión que tengo de Conda, todo me corre aquí. Pero yo no sé esto qué también funcione si quiero entrar algún archivo, que también funcione en Windows, por eso no se los mostré. Pero tengan en cuenta que también está y se dan cuenta, es una terminal donde puede ejecutar todos los comandos. Es otra opción. Por la variable path que tengas ahí seteada, entonces ahí sí ya la encuentra toda. Pero en Windows, quién sabe. Sí, bueno, exactamente. Yo les digo, sí, es otra opción, abrir una terminal aquí directamente, pero les preguntarles, pues, mejor familiaricen por ahora que estamos aprendiendo todos, con el método de hacerlo desde acá, que es un poco más intuitivo. Entonces ahí ya lo podemos hacer. Muchas gracias. Perdón, me está viendo el código. Bien. Vamos a leer archivos JSON. Compartir este código. Como les comentaba, estos archivos son los reyes en la web, son los archivos que leen las páginas web. Entonces los vamos a aprender a leer. A veces los archivos de este tipo JSON pueden llegar a ser muy complejos y ya vamos a ver cómo se ve un archivo de tipo JSON. Yo tengo aquí un archivo que se llama students. Es un archivo JSON. Vamos a ver con un... Me dicen que lo vea. Bueno, vamos a verlo con Vim. Lo voy a abrir desde una terminal.
Y así se ven los archivos JSON. Los archivos JSON son bases de datos, este chiquitico, ahorita leemos uno más grande. Archivos simplemente que están separados, si se dan cuenta, traen una información, puede traer no solo, digamos que si se dan cuenta, cada elemento de esto es el identificador de columna y esto vendría a ser una fila. El identificador de columna y otra fila. Un identificador de columna y otra fila. Y el formato es que son archivos que se abren con, digamos que uno los ve y utilizan corchetes cuadrados para leer la estructura. Si se dan cuenta aquí están separados por coma cada una de las observaciones, pero estos archivos los podemos leer como un data frame. Se dan cuenta aquí trae información, esto puede tener información adicional, puede traer encabezados, que no son ninguna fila ni ninguna columna, pero puede tener aquí información de N cosas, puede tener información de dónde venían, del día que se descargaron los datos, de la plataforma, del servidor. Son archivos, como les digo, puede llegar en algún momento que ustedes digan, no son muy frecuentes, pero les puede llegar. Es que los datos están en formato JSON porque los descargué, o la fuente está en formato JSON, y ahora cómo leo un JSON. Pues como les digo, los algoritmos de Machine Learning leen solo data frame, esto lo vamos a leer como data frame. Entonces voy a crear nuevamente mi archivo, vamos en bueno, esto lo voy a llamar file JSON, para que quede un poquito diferente. Yo creo que vamos a leer otro JSON. Entonces el archivo JSON 1, o sea, file JSON 1. Va a ser igual a, ya les mando aquí les voy a mandar el nombre del archivo para que ustedes no tengan problemas ahí. Listo, que se llama igual. Y ahora lo que va a hacer es que va a quedar mi data 4, el origen de datas, que hacen mayúsculas, que va a ser igual, lo mismo. Se repite en mi folder, pero digamos que es una forma rápida de poderlo utilizar. Folder y mi file JSON. File JSON 1. Si imprimimos esta variable, pues simplemente haciendo referencia al archivo.json. Este archivo JSON se lee un poquito, digamos que esta versión del archivo JSON es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque este archivo en la parte superior trae algo que no son ni filas ni columnas. Aunque yo puedo leer algunos archivos JSON directamente con pandas, cuando pasa esto, que esta metadata que tiene acá no es ni una fila ni es una columna, me va a generar un error. Entonces lo vamos a abrir con una sintaxis muy sencilla y con la librería JSON. Entonces vamos a leer. Vamos a escribir la palabra reservada with. Esta palabra reservada with lo que hace es que me abre un recurso, pero una vez se ejecute también lo cierra. Regálame un segundo, me tomo un vasito con agua, que se me está yendo la voz y ya estoy con ustedes. Regálame 2 segunditos. Gracias, todavía no he desarrollado garganta de profesor como de los pro. Listo. Entonces les decía, recapitulando, que vamos a utilizar la palabra reservada with, que lo que hace es abrir un recurso en Python y luego cerrarlo muy rápidamente. La palabra reservada open de abrir y le doy la ubicación, que para este caso es data 4. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es que voy a abrir un recurso open, que es lo que voy a abrir, y este recurso le va a decir que este es un archivo. ¿Sí? Me completo. Digo que este es un archivo. Y una vez lo abra, me dice qué es lo que tengo que hacer. O sea, le tengo que decir qué es lo que tengo que hacer. Creo que
Y lo que le voy a decir es que voy a generar una variable que se va a llamar data.json. Y esa variable data.json va a ser igual a la librería de JSON que cargamos al principio, es decir, esta librería JSON que está acá. Y que de esa librería JSON lo que yo voy a hacer es cargar ese archivo. Es una, si se dan cuenta, si nosotros no utilizáramos una librería como Pandas, todos estos pasos nos tocaría, no sería tan fácil como hacer React, Excel, React, CSV, sino que nos toca hacerlo paso a paso. Entonces lo voy a hacer. Cuando ejecuto esta línea de código, ya me cargan los datos, y si vemos esta data.json, la vamos a ver acá. Pues esta parte de aquí, si se dan cuenta, sí tiene como, es más parecido a un data frame, pero tengo estos encabezados que los archivos JSON normalmente lo traen, que pues que no, si yo esto lo convierto, pues me crea una columna que se llame a ese primary school con un poco de datos vacíos, o me crea una columna que llame class, y pues esto no es, yo en realidad lo que necesito es la información de los estudiantes, es decir, esta parte que está aquí. Es decir, la parte que viene acá. Esto es lo que necesito, este pedazo de acá. Esto puede ser tan grande como ustedes se imaginan. Aquí tengo dos observaciones que yo corté el resto del archivo para que fuera más fácil leer, pero esto podría llegar a tener 1000, 2000, 10.000. Entonces es complicado. Entonces, de la siguiente manera, vamos a, con ayuda de la librería Pandas, vamos a decirle, no, yo no necesito esto, sino que necesito es toda la parte referente a los estudiantes, que es lo que viene acá. Vamos a crear un DF4, vamos a empezar en 4, y vamos a utilizar la librería Pandas, pero vamos a utilizar un comando que se llama JSON Normalize. Y en este le digo, bueno, ¿cuál es mis datos en formato JSON? Y cuál se llama el record path, cuál de estas variables es la que quiero leer. ¿Es con name? No, yo quiero leer toda la información de estudiantes. Se dan cuenta, él abre aquí como una especie de array, y si era un array pequeñito, yo quiero leer todo lo que se refiere a estudiantes. Esto es lo que me preguntaban en algún momento los datos no estructurados. Esto es información no estructurada. Es decir, que no es información que tenemos nosotros como basamos filas, columnas, lo que normalmente vemos, sino que aquí yo pueda tener students y pueda tener en este mismo archivo JSON metido 2, 3, o en el base de datos, pueda tener students, pueda tener teachers, pueda tener todo en el mismo archivo. Como les digo, esta no es una estructura con la que nosotros estamos muy familiarizados, pero es la reina del Internet, es la forma como se comunican todas las aplicaciones en Internet. Entonces puede llegar a pasar que tengamos algún tipo de datos de formato JSON. Entonces recuerden esta parte del código, todo lo que vamos a utilizar nosotros para Machine Learning lo vamos a leer directamente CSV, pero por favor tengan en cuenta que los archivos JSON existen y son muy, muy, muy importantes. Le doy un parámetro que se llama record path, y ese record path lo que hace es simplemente decir, oiga, bueno, ¿qué parte del archivo JSON es la que usted va a leer? Entonces le doy entre llaves, le digo que va a leer la parte, voy a copiarlo como está acá, de students. Y esta parte me permite filtrar. Ahora, con esta línea de código, si yo miro si no me equivoqué en algo, claro, es record, no record. Y leo mi archivo de F4, miro el encabezado. Ahora sí tiene cara de ser un archivo, una estructura rectangular como la que nosotros llamamos, el identificador, Tom, y cada uno de las notas. Entonces, esta es un caso que puede llegar a ser muy frecuente, y tener que leer un archivo JSON si está trabajando con información nativa de Internet, que no son bases de datos. Entonces, bueno, como van ustedes, me siguen en este momento, voy a compartir esta parte del código para que lo ejecuten ustedes. Sí, porque va muy rápido. Perdón, soy muy rápido, me dicen. Me dicen ahí. Entonces, esta es la primera parte. Esto que les compartí es para leerlo. Y esta parte de acá es como para decodificarlo.
y leer del archivo JSON, que ese archivo podría llegar a ser muy, como les digo, muy grande, muy pequeño, simplemente leer el pedacito que nosotros queremos. Si quieren les doy unos minuticos, y si alguien tiene un problema al ejecutarlo, me cuenta y la miramos. Mientras ustedes lo ejecutan, no se preocupen, no va a escribir nada, simplemente les voy a decir, tengo otra versión de Titanic, que es la versión JSON de Titanic. Si yo veo este mismo archivo Titanic en formato JSON, vamos a verlo cómo se vería diferente. Si se dan cuenta, se ve muy diferente a como nosotros lo vemos como lo veríamos como son tantos datos, ya uno, es por lo menos aquí, estaría sobre la columna de Passenger Class. Por aquí debe estar otra columna, o tal vez es por lo grande no me lo permite ver acá, pero como se dan cuenta son archivos que uno, uy, ¿esto qué es? Los archivos JSON, y simplemente es una versión JSON de nuestro archivo de Titanic, pero lo vamos a leer. Este ya viene limpiecito, este no tiene, hablamos mejor aquí, este no tiene ninguna metadata, se hizo así pues para que fuera un poco más fácil de leer, pero aquí al verlo vamos a ver que es un archivo pues completamente distinto, es más como que va a ocupar todos los recursos de mi computador solo para poderlo visualizar. Miren, otra cosa, y esto también, a veces los archivos JSON vienen en una sola línea, o sea, toda la información de ese archivo Titanic.json está en una sola línea. Esto se hace porque pues, estos archivos, leerlos con aplicaciones web son muy eficientes. Un archivo que tiene, se dan cuenta, es una sola línea y tiene 245.114 caracteres hacia la derecha. Entonces, pues esto sí complicado, es más, creo que Excel no tiene soporte para o yo no sé si lo tendrá en estos momentos, soporte para leer este tipo de archivos. ¿Se dan cuenta? Solo abriéndolo aquí directamente en una hoja, en un archivo que me permite visualizar texto, me ocupa muchos recursos. Pero ahora vamos a ver que cuando lo leo, como Pandas está muy optimizado para esto, vamos a ver que se leen casi que digamos que de un solo clic. ¿Todos bien? ¿Alguien tuvieron algún problema leyendo el JSON pequeñito? No, profe, pero yo tengo una duda, digamos como Claro. tú ya te sabes como todas las líneas que toca poner para poderlo leer, pero digamos que uno esté averiguando exactamente que uno necesita algo en específico, ¿dónde lo puede conseguir? O sea, para, digamos, modificar la forma en la que yo estoy leyendo un JSON. Ok, bueno, digamos que con este código que te coloqué acá, simplemente tú le dices, pues tendrías que abrir el JSON, tratarlo de ver en una especie de blog de notas y tratar de mirar cuál es la parte que tú necesitas. ¿Sí me entiendes? Es decir, la estructura de un archivo JSON son datos no estructurados, y ahí toca es mirarlo, o sea, que tú estés mirando o al final le trates de mirar el origen de los archivos y decir qué parte es la que necesitas leer. Lo que me ha tocado a mí es, digamos que esta es una forma muy fácil, tú cargas todo el archivo y le dices exactamente cuál es la parte que quieres. Si yo le doy aquí School Name, probablemente me salga un error o simplemente me traiga eso de ABC Primary School. ¿Voy a hacerlo? Sí, me genera un error porque esto no es un data frame, un type error. Entonces, y una forma, digamos, que yo me he dado cuenta como para uno tratar de intuir, los datos que están en un archivo JSON normalmente empiezan, si te das cuenta, empiezan por un corchete cuadrado. Hay un método que me gustaría proponer. Claro, súper. Ahí voy a pasar el link. Esa es una página que te permite, Sí. cada vez que tú descargues un archivo JSON, tú puedes copiar y pegar el archivo JSON en esa página y te deja verlo todo bien bonito, organizado para poder Ok. visualizar bien cómo Voy a está todo. hacer la prueba, voy a hacer de uno la prueba con Sí. el Entonces archivo. copie todo el archivo y pégalo ahí y luego le pasa o sea, ahora mismo está en text, ahí ve una ventanita. Cuando se pasa a viewer, ahí le deja ver. Uy, perdón, ahí le deja ver todo bien bonito. Vamos a hacer la prueba, súper chévere tu aporte, Pedro.
Entonces regálame, hagamos la prueba. Y vamos a coger todo el archivo de Titanic. O bueno, como se dan cuenta, este Titanic es muy como pesadito, con el de Student. Y ahí cada uno, si quiere, tal vez hacerlo con un poquito más de tiempo, pues porque de pronto me queda sin recursos el computador. Voy a verlo aquí. Y seguramente me lo muestre más bonito aquí lo pego y tienes aquí en el viewer. Ah, claro, mira. Claro, ahí sí se ve súper bien, mira. Oye, súper buen aporte. Creo que es un poco pequeñito, pero mira, ahí me muestra la estructura súper bien, ¿ves? Esto es lo que yo les hablaba de la metadata. Y miren que cada fila ya no se convierte en una estructura como la que nosotros acostumbramos a ver, rectangular, sino que cada observación se vuelve como una de las llaves de ese archivo. Oye, gracias por tu aporte, súper chévere. Chévere esta Gracias, herramienta, ¿eh? Pedro. Sí, está Gracias, Pedro. interesante. No hay problema. Ahí yo. Voy a dejarlo lo voy a copiar por acá para colocar los recursos ahí ya. Una vez te digo que lo voy a colocar en los recursos del curso y lo voy a poner acá, porque está muy bacano ese post. Entonces lo voy a colocar aquí. Herramienta para ver mejor archivos JSON. Listo. Acá van a quedar archivos JSON. El Titanic que yo voy a leer sí fue a la vieja usanza, se creó a la vieja usanza, pero ya está organizadito, es decir, que no tiene encabezado de metadata, entonces lo vamos a leer directamente. Entonces vamos a leer el file JSON número 2. No el 1, sino el 2. Y va a ser igual a Titanic, la versión de Titanic, la versión de Titanic en formato JSON. Entonces, si ustedes son tan de buenas que dan con un archivo como este, súper bien formateado, que no tiene problemas de encabezado ni nada, entonces ese archivo se lee directamente. Ahí sí no tengo que utilizar la librería, no tengo que hacer todo esto que dice acá con la librería JSON, sino que se lee directamente. Entonces va a quedar mi data 5, que ya no tengo data 5. Que va a ser igual, lo de siempre, mi folder más mi file, más en este caso mi file JSON 2. Y si miramos aquí mi data 5, data 5, pues es simplemente pues miren, aquí me está diciendo que borré uno de los. Vale, si quiere entrar. Y vamos a leerlo. Para este caso, si el archivo está bien estructurado y el JSON viene bien estructurado, entonces simplemente voy a crear mi f5 y va a ser igual a pd.read un archivo de tipo JSON. Como les digo, en mi experiencia, la mayor cantidad es que un archivo JSON no viene bien estructurado. Entonces toca hacer esa pequeña volteada que les mostré anteriormente. Pero si damos el caso que esté bien estructurado, entonces ¿sí ven? Lo leyó directamente. Pasó esa estructura que les mostré a ustedes, que era una sola línea con 250 y tantos mil caracteres, y automáticamente lo interpreta y sabe que es un archivo JSON. Entonces, este es el caso más hipotético, pero les digo, en la vida real no pasa, los JSON vienen totalmente descuadrados, pero con la herramienta que nos compartieron, ahí podemos verlo, visualizar cuál es la parte que necesitamos y simplemente traerla acá. Este archivo JSON sí estaba ya preparado, entonces no hubo ningún problema. ¿Listo? ¿Todos ahí? Vamos a ver un tema muy chévere y que es leer directamente de bases de datos. Bien, ¿dudas, preguntas o seguimos? Bueno, voy a seguir. De pronto aquí nuestro amigo Julio César, que sabe muchísimo de archivos SQL, de pronto, si en alguna parte yo me llego a trabar o algo, ¿me ayuda? Voy a entrar a AWS, Listo. Amazon Web Service,
porque esto es algo que no lo enseñan y no sé por qué en ninguno de los cursos ni cuando estudié, ni en los cursos de ciencia de datos, ni en ningún lado de donde yo estudiaba, enseñan a uno a leer bases de datos. Y resulta que cuando uno va a ingresar a bases de datos privadas, sobre todo del colegio, de su trabajo, son bases de datos que son SQL. SQL, el sistema bancario está soportado sobre archivos de tipo SQL y me atrevería a decir que la información estructurada del planeta por ahí, el 80% está almacenada en una base de datos, no es un archivo que yo descargo y leo. ¿No es? ¿Perdón? Estos archivos simplemente son una base de datos y están por allá en algún lado, están metidos en un servidor. Para este caso estoy en Amazon Web Service, que son los servicios en la nube que yo utilizo. Aquí yo puedo tener computación, puedo tener bases de datos, puedo tener inclusive tiene algunos servicios de Machine Learning. Entonces, voy a mostrarles, o sea, estoy haciendo todo este preámbulo para mostrarles que una base de datos uno a veces ni siquiera la puede ver, solo sabe que existe y que le dan unos credenciales para poder ingresar. Yo tengo un servicio de Amazon Web Services, esta es la famosa computación en la nube, el cloud de los que todos hablamos, un servicio que se llama RDS, de Amazon Web Services. Yo aquí tengo guardada una base de datos de unos archivos de un dispositivo IoT que, pues, con el que estuve jugando alguna vez, haciendo algunas pruebas. Y aquí tengo una base de datos. Entonces voy a mostrarles que las bases de datos no debe arrancarlas, el servidor debe arrancarse, pues casi que como se arranca un vehículo, hay que prenderlo. Lo que va a hacer aquí, no sé por qué estará tan lento los servicios de AWS hoy. Y yo aquí tengo mi base de datos. Y de mi base de datos en la que se llama SP8266, la voy a arrancar para que la podamos leer. Entonces, normalmente para uno ingresar a una base de datos, tenerlo en cuenta, uno necesita las credenciales. Yo no puedo ingresar a una base de datos solo por el nombre. Para eso necesito las credenciales y está el famoso System Admin o el DBA, o el administrador, el Database Administrator, el administrador de la base de datos, que normalmente es un cargo, es una persona que se encarga, obviamente, de hacer eso, de administrar la base de datos. Y esa persona es la que le puede generar a uno los permisos para ingresar. Entonces, si alguna vez usted tiene conectarse a alguna base de datos de la universidad o le dan acceso a algunos datos privados, pues uno debe solicitar el permiso. Voy a arrancarlo, tengo en este momento detenida la base de datos. Entonces, aquí la voy a ingresar. Si yo miro las características de la base de datos, eso normalmente uno no lo hace, tener que arrancar la base de datos y ver las credenciales y todo esto, sino que esto ya está. Esta la voy a aprender, la voy a dejar prendida esta semana, pues porque eso me genera un costo utilizarla. Pero una base de datos, si ustedes me preguntaran qué es una base de datos, esto. Yo no la puedo, a veces no la puedo ver, ni siquiera conozco directamente, no puedo ver qué son las filas y las columnas que están ahí directamente. Simplemente la veo y tiene unas características que esto que se llama acá es el servidor, y el servidor es la ubicación. Si es una ubicación local, pues probablemente sea una dirección IP, es decir, como 127.0.0.2, y le dicen a uno, en esa ubicación es donde usted se puede conectar a la base de datos. Yo al principio quedaba como, pero la base de datos, ¿cómo así que me tengo que unir a esa, no entendía qué es lo que me están diciendo, pero simplemente esto que hablan aquí del punto de enlace es la dirección que me dan a mí para poderme conectar. Si estoy en una intranet, es decir, una red local como la de la Universidad de América, pues me van a dar aquí una dirección para yo poderlo colocar. Aparte de eso, necesito un usuario, una contraseña y la base de datos. Mientras que mi base de datos, esto se demora, como se dan cuenta, la base de datos se demora como unos minuticos en iniciar. Voy a conectarme desde un programa especializado para ver bases de datos. Se llama TheViewer. Y este me permite conectarme a bases de datos. Vamos a mostrarles cómo, o sea, este programa es especializado en eso, en manejo de bases de datos. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a mostrar que desde Python se puede hacer. No necesito ser un experto en bases de datos
para yo poderme conectar desde Python a una base de datos y obtener la misma mis datos, lo que necesito como tener estos conceptos, que es una base de datos, que necesito unas credenciales, necesito un password, necesito el punto de enlace, es decir, dónde está la base de datos, y cuando me dan esas credenciales ya estoy listo yo para conectar. Entonces ya vamos a hacer. Aquí me estoy abriendo esta práctica de Ese de Viewer, ese de Viewer es open source o hay que licenciar. Julio, si tú de pronto puedes probar para probar, Qué bueno dato. Profe, se te está cortando mucho el sonido desde hace un rato y se está viendo súper pixelado. No se ha mejorado. ¿Qué puedo cerrar que necesito? Ok. Y aumentemos un poquito la velocidad aquí. Aquí me quedo un poquito para acelerar mi conexión. Me cambió a otro servidor. Listo, les estaba comentando. Retomando, ¿se ve mejor? ¿Y ya me escuchan mejor? Se te escucha mejor, pero se sigue viendo como medio borroso. O sea, yo veo todas las palabras borrosas, no sé si los Si demás. quieres también puede que está un poquito pequeño. Sí, yo también. ¿Ahí mejor? Sí, Okay. ahí ya se ve. Como recapitulando, como les decía, una base de datos como la... ¿Perdón? Les decía que esa es una base de datos como uno la, o sea, como uno la ve, una base de datos normal, probablemente en la universidad o en el trabajo alguien pueda tener acceso, y esto es una base de datos que no está, pero esto no es de una pila, no de columnas, pero normalmente esto es una base de datos. Una base de datos yo directamente no la puedo ver, simplemente está por ahí en un servidor, pero para yo poder ingresar tengo que solicitar el punto de enlace. El punto de enlace no es más que una dirección web a la cual yo me puedo conectar, pero si esto yo lo coloco en el navegador me va a salir un error, porque eso solo se puede leer o con un software especializado en conexión de bases de datos, como lo vamos a ver, o desde Python. No se preocupen, nosotros lo vamos a hacer desde Python, lo vamos a hacer con líneas de código, pero solo quiero mostrar la base de datos con este programita. Pero aquí hay un error porque si me quiero conectar a la base de datos, me dice en este momento todavía no ha terminado de iniciarla, pero voy a entrar a otra que tengo. Esta es otra. Esta es una base de datos de otra cosa, pero la vamos a mirar acá. Y si se dan cuenta, la conexión yo la hago y no, en realidad como que al final uno no ve filas y columnas. Y si va a mirar la base de datos como tal, me va a mostrar las características, las propiedades de la base de datos. Y de la base de datos simplemente me dice que está, cómo se llama, y si voy al diagrama de la base de datos, lo único que va a mostrar es el nombre de las filas y me va a mostrar esto. Y esto puede tener 10.000, 100.000, 200.000 columnas, pero al final lo que yo veo es esto. Y me dice, pero bueno, y sigo haciendo la misma pregunta, ¿cuál es mi base de datos? Voy a intentar conectarme a la que si ya arrancó, con la que vamos a trabajar. Esta no, porque esta tiene poquitos datos, vamos a tener una que tiene más datos. ¿En esa base de datos solo tienes esa tabla? ¿Perdón? ¿En esa base de datos solo está esa tabla? Sí, solo está esa tabla. Ahí de la iniciado, ahí se está iniciando. Pero bueno, voy a mostrarles solo esta tabla por ahora, mientras que la otra se termina de iniciar. Solo tengo una tabla para esta base de datos, pero como lo está mencionando Julio, yo puedo tener muchísimas. Aquí pueden haber, no sé, si es la base de datos de la universidad, podría haber
50, 20, no sé, la de pagos, la de alumnos, la de profesores, no sé, personal administrativo. Yo aquí tengo una pequeñita y si yo sigo mirando, tengo como un poco de información, pero al final de la base de datos, tiene 4 columnas, una que llama ID, una que llama CO2, una de AC, una que llama Origin. Y sigo sin ver, o sea, como les digo, cuando entramos al mundo del análisis de datos, hay que sacarle un poquito el chip de que uno abre un Excel y en el Excel yo veo todo. A veces uno simplemente lo que ve es esto. Y los datos y mis filas y mis columnas para poder trabajar dónde están. Entonces, vamos a ver si ya si está en error, como les digo, está arrancando. La base de datos está arrancando aquí. Vamos a ver si ya dice que ya está activa. Bueno, está iniciando la base de datos SP8266D. Olvidé haberla arrancado antes de iniciar para que no tengamos que esperar aquí un poquito. Este error que me está saliendo acá es simplemente que la base de datos todavía no está libre. Voy a hacer una pequeña consulta. Estas bases de datos normalmente para interactuar por ellas a este nivel, digamos a nivel de administrador de base de datos, lo hago es con un lenguaje que se llama SQL. Aquí voy a hacer una pequeña consulta. No soy experto en SQL. Normalmente yo traigo los datos directamente los leo directamente en Python y normalmente con esto no lo hago, pero si yo aquí le doy, y le doy aquí algo así, espérame un segundo porque ya está haciendo cómo hacer las cosas directamente acá, pero Que no veo. no se ve. Dale el select y el nombre de la tabla, nada Creo que más. aquí hay sé que hay un truquito que me ayuda Una forma de darle. a traer, voy a sacar un select. Select, exacto. Select y el nombre de la tabla. Sí, voy a traer aquí, Los datos. voy a copiar mi copia y yo lo coloco acá. Entonces, esta instrucción lo que va a hacer es que me va a leer las columnas, va a seleccionar esas columnas de esta tabla que está acá. Y hasta que yo no genere la consulta, hasta que lo haga, ahí sí voy a poder ver mis datos. ¿Se dan cuenta? Por fin estoy viendo mis datos. Por fin estoy viendo el identificador, las tablas, esto que se ve acá, ya sí para nosotros es más familiar. Esto, ¿a qué va? Es algo que es importante, como les digo, ojalá alguien me hubiera explicado que por lo menos saber que las bases de datos no son como directamente como archivos que uno puede leer como los CSV, sino es algo a lo que me conecto. Yo me conecto y traigo lo que necesita. Aquí traje todo, para este caso yo traje todo lo que había acá, pero estas bases de datos pueden tener millones, pueden tener billones, pueden pesar terabytes de información. Yo lo que hago es que a ellas no es práctico leerlas todas porque ni siquiera tendría la memoria en mi computador para leerlo, sino que traigo lo que yo necesito y una vez yo las traiga directamente en Python, ahí sí las puedo yo trabajar con ellas. Aquí nuevamente estoy tratando de traer la base de datos la del curso, esta es otra que tengo aquí de prueba. Mientras tanto, mientras aquí me cargan, y vamos a hacer esa lectura. Y voy a decirles que librerías, básicamente, que nosotros lo podemos leer con un pequeño conector de Python que se llama PyODBC. Entonces vamos a instalar, mientras que mientras que mi base de datos arranca, entonces lo que vamos a hacer es simplemente instalar esta pequeña librería. No les voy a decir cómo, pero por favor todos instalen este complemento. Esta librería que llama PyODBC. Entonces, si alguien tiene algún problema, por favor, me cuentan, pero ya ustedes saben cómo instalar librería. Entonces, por favor, instalen esta. Yo ya la tengo instalada, entonces no va a tener ningún problema. Ah, no, yo no creo que no la tengo instalada. Porque yo borré el entorno que había creado inicialmente para el curso. Traigo mi librería y la traigo directamente, me va a generar aquí un error, que no la tengo instalada. Entonces, instálela. Ya ahí les mandé cómo instalarla con la install, PyODBC. Y me cuentan si tienen algún. Yo voy a instalar aquí también rápidamente. Terminar.
porque es demasiado fácil. Qué pena, profe, esto se instala desde la terminal, ¿verdad? Sí, señor. Todas las librerías que yo les voy a comentar desde la terminal. Conda install alguna cosa. Lo que pasa es que dice que está inválido el código. Conda install. Pero mira, espera, ¿será que se me fue algo? Porque mira que yo la... A mí sí me sirvió, profe, y me instaló normal. Voy a copiarlo de nuevo, a ver si es que de pronto se me escapó algo. Sí, mira, y yo lo acabo de probar y me funcionó bien. A mí también me funcionó bien. Sí, revisa un poquito, de pronto si se te quedó cortado un poquito. De eso el conda install y el nombre de la librería. A veces uno copia y pega, se le puede ir un carácter al principio o al final que no seleccionó. Revisa la imagen y me cuenta si tienes algún problema. Si se dan cuenta, ya lo instalé. Voy a hacer lo que nos dijeron que no tenía necesidad. Sí, mira, no tuve necesidad de instalar el notebook. Ya automáticamente reconoció eso. Mientras tanto, voy mirando acá. Si mi base de datos ya arrancó. Y mientras tanto les voy a comentar. Estos son los datos que normalmente yo les doy mis claves, mis claves privadas de la base de datos para que puedan ingresar. O sea, aquí en este momento, bueno, vamos SQL. Entonces, desde aquí ustedes se van a conectar a una base de datos desde Python. Entonces, uno necesita básicamente, voy a copiar aquí lo que les comentaba ahorita del punto de conexión y todos estos datos. Y ya les voy a escribir cada uno, se los mando aquí. Y les voy a escribir, entonces, cuando ustedes se van a conectar a una base de datos, entonces, la información que uno debe solicitar es esta. Lo voy a colocar arriba, que es cada uno. El server, o también se llama el punto de acceso. Entonces, puede entrar, listo, le vamos a dar acceso a nuestra base de datos, entonces necesito el punto de acceso, necesito el username o el nombre del usuario para poder ingresar, el password, ojo, obviamente las comillas, o sea, esas comillas las debo colocar yo después, no están incluidas dentro del password. Entonces, la contraseña, el driver es importante porque el driver es es aquí donde yo creo que de pronto nos llegamos a tardar un poquito porque este driver lo debo instalar en el sistema operativo. Desde Windows creo que es más sencillo que desde Linux porque es simplemente descargar un punto .exe que se los tengo listos para la siguiente clase. Este es el driver, es el que me permite, este es como el software, es el software que me permite la conexión. O sea, aparte de Python como tal, necesito también el driver. Para este caso, el driver es el ODBC 17 para SQL Server, creo que es el último que hay. Este DB es la base de datos. La base de datos, como les mostré, es esto como un poco etéreo de lo que les estoy mostrando acá, de un poco de tecnicismos, pero si lo miramos aquí, pues, todavía no ha cargado. O si ya me cargo, como siempre, es un error y todavía no he colocado. Pero la base de datos, si se dan cuenta, la base de datos es eso que está acá. Pero la base de datos puede tener muchas tablas adentro. Digamos, esta base de datos a la que yo me voy a conectar, aquí tengo una tabla, pero yo puedo tener dentro de una base de datos varias tablas. Tengo que decirle, la base de datos, hagan de cuenta como el directorio raíz, haciendo la analogía con lo que hemos visto hasta ahora, lectura de archivos, y esta ya es la tabla específica a la que me voy a conectar. Es decir, aquí, en esta tabla es donde encuentro la información. Esto no es tan directo de hacer, pero a veces cuando a uno le dan acceso a una base de datos, y me pasó muchas veces y yo no tenía idea de qué, y los datos, ¿no? Que necesito saber digamos, si la base me conectaron a la base de datos de no sé, quiero saber cuántas personas de sexo masculino estaban entre los 29 y los 30 años, y yo, listo, muy fácil, pero ¿cómo me conecto? Y esta fue una pregunta recurrente para mí, y digamos que en mi vida profesional me generó mucho estrés, mucha fricción, porque me daban era esto, y yo, ¿con esto qué hago? Obviamente vamos a seguir en la siguiente clase, pero la idea es que tengan ustedes
comenten este código y con básicamente 4 chunks de código los vamos a conectar a esta misma base de datos de la misma manera como si lo hiciéramos acá con este software. Este software es específico para ver bases de datos, pero pues yo no necesito llegar a este nivel, sino que simplemente de una manera muy sencilla desde Python lo puedo hacer. Quería mostrarles los datos. No caí en cuenta que debía arrancar la base de datos, que se demora siempre como unos 15 minutos en arrancar, pero es similar a esto, es otra base de datos que ya tenía arrancada, a la que vamos a mirar. Oscar, o sea que uno no necesita SQL para, o sí, para manejar las tablas en No Python, necesariamente tú puedes traerlas, o sea, hacer la pero consulta de lo que necesita y seguir el exacto, procesamiento con Python. y para hacer modificaciones a las tablas, y eso sí los necesita o Sí, no. sí, a ese nivel sí. Ahí sí ya lo necesitas. Bueno eso que tú me acabas de comentar, porque yo lo que les voy a enseñar es a leerlas. A leerla, sí. Exactamente, a leer bases de datos. Si yo quisiera meter digamos, se puede, obviamente, estos datos yo los estoy ingresando desde Python, yo lo puedo hacer, pero ahí ya requerimos más conocimiento. O si quiero cambiar el nombre de las columnas, todo esto lo puedo hacer, pero esto ya lo estoy haciendo lo haría directamente en la base de datos. En este caso, lo que vamos es a leer los datos que necesitamos y seguir con el procesamiento, o sea, es decir, que nosotros ya estamos listos para leer diferentes tipos de archivos de datos, de fuentes de datos, JSON, archivos de Excel, archivos que no tienen separadas, que no están separados por comas, que traen otro carácter, y conectarnos a una base de datos y leer los datos. Yo podría, como menciona Julio, por intervenirlos, cambiar el nombre de las columnas, hacer muchas cosas, pero no, eso no está dentro del alcance del curso, pero sí se puede desde Python, sin necesidad de tener yo, para este caso, PyO DBViewer, perdón, para leer datos. Den cuenta, es algo muy chévere, algo que yo dije, pero esto porque no se lo enseñan a uno, no es tan complicado. De pronto ahorita pueden estar un poquito saturados y decir, pero ¿cómo así fuentes de bases de datos, SQL, cómo así que? Pero cuando terminemos la práctica el viernes y veamos cómo lo van a ver lo chévere, van a ver lo poderoso que es, porque Julio lo puede decir, conectarse a una base de datos a veces puede ser muy complejo. Y necesita uno que el permiso, entonces uno tiene que llamar a la persona del sistema. Si alguien es del sistema, me disculpa, al de la base de datos, y el de la base de datos está ocupada, entonces yo tenía que entregar mi análisis hoy y no, porque ni siquiera he podido leer los datos, porque no me han dado las contraseñas, porque no me han dado el punto de acceso. Entonces, en este caso, ustedes ya les dicen, no, mira, por favor, simplemente envíame un correo con esto que yo aquí para adelante yo ya me entiendo con los datos y esto elimina muchísima fricción, créanme que sí. Sí, Entonces, casi nunca le dan el stream de conexión a uno. Pero por lo menos si tú lo pides, bueno, es que Julio conoce muy bien el tema, pero por lo menos si uno lo pide, ya como que, oiga, no, esta persona sabe qué quiere y no le puede dar como tantas vuelticas porque ya me está pidiendo la información de la base de datos, cómo ingresar. O a veces crean un entorno, crean algo que se llama el entorno de pruebas o un entorno de QA, donde tengo las mismas bases de datos principales, pero tengo como un espejito, como una copia. Y a esa sí me dan acceso. Y esa no tiene permisos de escritura, entonces con esa no puedo escribir. Es lo que a veces también hacen, que le dan a uno acceso como a una copia de la base de datos. No le dan, en este caso yo les di accesos totales a mi base de datos, es decir, que ustedes podrían cambiar datos ahí, todo, pues esos datos yo ya tengo un backup de ellos y yo la creé cuando digamos que volví a restaurar esta base de datos cuando me comentaron que iba a hacer el curso para enseñarles cómo conectarse. No hay problema que si hagan algo ahí, es un entorno controlado, si llegan a borrarla, pues me tocará volverla a subir nuevamente y ya, pero la idea es que todos aprendamos. No sé si hasta el momento alguna duda, alguna pregunta. No, profe, únicamente. Bueno, entonces únicamente, pero en la siguiente clase. Cargar ¿Cómo, Adrián, perdón? el archivo de Jupyter bien a la plataforma para poder descargarla, que sí, a mí tampoco me dejó leerla. Sale como un archivo de texto.
Si quieres, muéstramelo rápidamente, de ahí, en un minuto No, de lo que te clase. había Vamos dicho, a ver lo que qué- te había dicho Andrea Vargas, en el campus, el archivo que cargaste de la primera librería no quedó para descarga. Ok, no, ya lo subí como en el campus hay un link, ya lo subí nuevamente, el que se llamaba toolmodeling.txt, ya lo subí, o sea, y aquí estoy comprobando y ya está subido nuevamente. Entonces ya ahí pueden hacer la práctica, ya está, acaba de comprobar, ¿vale? Listo, entonces, por favor, peguen una revisada, intenten leer archivos suyos Listo. en un notebook de Python, es decir, algún archivo de Excel o algún archivo CSV o de pronto un JSON, si alguien tiene por ahí acceso a algún archivo, descarguen un archivo JSON de internet y leanlo, hagan esas pruebas y nada, nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Vale, profe, gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches, hasta luego. Buenas Muchas noches, gracias, buenas noches. compañeros. Hasta luego. Bueno, muchísimas Gracias, profe. No, a ustedes, hasta luego. Tranquilo. Muchas gracias, profe. Listo, feliz noche, que estén muy bien. Oscar, ¿estás ahí? Es para una preguntita. Sí, claro, con mucho gusto.